Venid a mí todos los que estáis trabajando y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera y mi carga. Bendito el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. En esta hora estamos predicando la palabra de Dios. Estamos compartiendo la palabra de Dios, porque es un mandato del Señor Jesucristo, en el cual nos enseña y nos dice a través de su palabra que debemos ir a predicar la palabra de una criatura. Bendito Dios. Hoy no sé qué es lo que a ti te aflige, qué es lo que a ti te acongoja, ¿verdad? ¿Qué es lo que problema tienes en tu corazón? Dice el Señor que vengas a Él y a Él le deposites tu carga, tu aflicción, tu preocupación, ese problema que tú tienes, que tú llevas. Tú solo no vas a poder. Tienes que ir a los pies de Jesucristo y sobre todo ir con esa fe, con esa fe que tienes a Dios Todopoderoso, sabiendo que tienes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso dice el Señor aquí en su palabra: venid a mí, a todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él te va a hacer descansar de ese problema. Él te va a hacer descansar, bendito Dios, de esa aflicción, de esa preocupación, de esa enfermedad. Tal vez tienes una enfermedad adentro y le han dicho que no tienes de cura, que no tienes ya que hacerse nada. Pero déjame decirte que el Dios Todopoderoso que predicamos es un Dios de poder, es un Dios que aún sigue levantando a los muertos, es un Dios que aún sigue levantando a los enfermos, que sigue sanando, así como lo hizo en aquellos tiempos. Hoy sigue restaurando los matrimonios, sigue levantando a los muertos, sigue sanando a los enfermos. Es el mismo Dios que seguimos predicando, hermanos. Hoy en esta hora Dios a predicar de un Dios de poder, de un Dios de gloria, de un Dios todopoderoso, que si tú le crees y vienes a los pies de Cristo, y si le invocas su santo nombre, Él te va a escuchar, porque tenemos a un Dios que escucha, tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que ve. Hay veces que te sientes solo, hay veces que te sientes deprimido, hay veces que sientes que no puedes más. Pero déjame decirte que hay un Dios tan grande y poderoso que con tan solo te invoques su santo nombre, Él te va a escuchar a tu clamor, sobre todo si vienes con humillación delante de Él. Si tú le crees con fe, lo que tú le pidieras, dice su palabra, que todo lo que pidieras con fe, en el nombre de Jesucristo será hecho. Pero hoy en día el hombre no confía en Dios, no busca a Dios, no busca a su Hacedor, aquel que hizo los cielos y la tierra. Hoy se refugia en el hombre, pero dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre, mas no confía en el Dios Todopoderoso, mas no confía en aquel que hizo los cielos y la tierra. Hoy te vengo a hablar de un Dios Todopoderoso, que si tú le crees a aquel enfermo que tienes allá adentro, el Señor puede hacer algo por él. Solamente quiere que le creas, solamente quiere que confíes en Él y que le invoques su nombre. No confíes en otro Dios, mas en el Dios Todopoderoso que es Jesucristo, que es Jehová de los ejércitos, que el Espíritu Santo, que es la Santa Trinidad. Bendito sea el Señor Jesucristo. Hoy vengo a decirte que hay un Dios de poder, que hay un Dios que sigue levantando, que hay un Dios que sigue restaurando. Tal vez aquí hay hermanos que se han alejado de Dios. Tal vez aquí hay hermanos que ya conocen de la palabra, pero muchas veces se alejan y vienen consecuencias a sus vidas. Hoy te puedo decir que hay un Dios que te sigue esperando, que hay un Dios que tiene que hacer algo en tu vida, que tiene que mover algo, que tiene que tocar algo para que tú lo voltees a ver. ¿Cuántos hermanos se han ido atrás? ¿Cuántos hermanos se han ido para atrás y no siguen hacia adelante? Hoy te vengo a decir que es hora de que se levanten,
Hay una vida según tus obras. Hay una vida según. Si llegas con el Señor Jesucristo, gloria a Dios. Pero también hay un infierno. Solamente hay dos caminos para el ser humano. Dos caminos solamente, no hay más. Hay muchos que dicen después de muerto ya descansó aquel hombre, aquella mujer, porque aquí padeció. Pero la palabra dice que si no aceptó al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, déjame decirte que están en tormento. Porque la palabra de Dios es fiel y la palabra de Dios nos dice que solamente hay dos caminos. Pero hoy el hombre no quiere saber de Dios. Hoy el hombre cierra sus oídos. Hoy te invito a que no cierres tus oídos. Hoy te invito a que abras tus oídos y dejes que entre la palabra a tu corazón y dejes que el Espíritu Santo te toque. Hoy no sé qué problema tienes, qué angustia tienes. Déjame decirte que tienes que correr a los pies de Cristo Jesús, que es el único que te puede ayudar, es el único que te puede escuchar, es el único que abre puertas, es el único que te restaura, es el único que te saca del problema. Solamente es Jesucristo, Jesús de Nazaret, aquel que murió la cruz del Calvario por ti y por mí, aquel que fue crucificado. Y la palabra de Dios dice que muchos van a saber, pero no lo van a conocer, porque muchos saben que hay un Dios que se llama Jesucristo, mas no lo conocen, porque no tienen comunión, porque no escudriñan la palabra de Dios. Pero si tú empiezas a escudriñar la palabra, vas a encontrar mucha verdad, vas a encontrar quién es Hacedor, quién es tu Dios. Porque todos tenemos un propósito en esta tierra. Todos tenemos un propósito en esta tierra. Es solamente que a veces no lo sabemos porque no escudriñamos la palabra de Dios. A través de esta palabra, tú vas a saber cómo vas a caminar. Que a Dios le agrada, que no le agrada. Hoy en día el hombre, hoy en día la mujer se ha corrompido. Dice la palabra de Dios que en estos tiempos estamos como en los tiempos de Noé. Y así vendrá el Señor Jesucristo. Así vendrá el Señor Jesucristo como en los tiempos de Noé, dice el Señor. Y en aquellos tiempos, bendito sea el nombre de Jesús. En aquellos tiempos también salieron a predicar. También salió aquel varón de Dios a predicar la palabra. Y le decía que se arrepintieran, pero lo tomaron por loco. No le creyeron, bendito Dios. Y él empezó a hacer esa arca, bendito Dios, porque iba a haber un diluvio de 40 días, bendito Dios. Y nadie le creyó, solamente le empezó a hacer la voluntad de Dios. Y aunque no viendo, él creyó a la palabra de Dios porque fue temeroso de Dios. Pero los que no temen a Dios siguen en sus deleites, siguen pecando. Así vendrá la venida de Dios en estos tiempos, hermanos. Así vendrá la venida de Dios. Hoy dice el Señor, ¿verdad? Nos invita a que nos arrepintamos, porque todos hemos pecado de alguna manera. Todos somos pecadores. No hay ninguno que diga yo no peco. Todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios que no sufrimos sobre la tierra. Hoy nos invita el Señor que nos arrepintamos de nuestros pecados y que volteemos a ver el rostro de Dios. Bendito Dios. En aquel tiempo, los tiempos de Noé, dice el Señor, que todos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, bendito Dios. Pero llegó el día que el Señor dijo que todos se tiraron al arca y solamente fueron 8 los que se salvaron. 8 le creyeron a Dios y los demás en el diluvio todos se perdieron. Pero hoy no quiere que el Señor te pierdas. Por eso
desde que naciste hasta que te mueres. Estás escrito ahí todo lo que tú haces de día y de noche. El libro es donde está escrito tu nombre con letras de oro. Pero si no está escrito tu nombre ahí, ¿qué te espera, hermano? Te espera el infierno, el tormento, donde dice la palabra de Dios que el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hoy, ¿qué quieres? ¿Qué vas a escoger? Escoge tú, dice el Señor, porque el Señor no agarra a nadie la fuerza. El Señor, bendito el nombre de Jesús. El Señor es un caballero. Hoy viene a tocar la puerta de tu corazón. Y si tú quieres, le abres, y Él entra y come y cena contigo. Pero si tú no quieres nada, el Señor no te obliga a nada. Porque hasta eso es un caballero. Dios no da a nadie a fuerza, pero sí te invita, pero sí te abre los ojos para que sepas que hay dos caminos. Y el tiempo se está cortando, el tiempo se está acabando. Hoy en día hay hermanos y hermanas en todo el mundo predicando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios en todo el mundo. ¿Por qué lo hacemos? Por amor, por gratitud a Dios Todopoderoso. Lo hacemos porque de gracia recibimos y de gracia damos. Porque predicamos la palabra de Dios. Porque un día estuvimos con ustedes sin esperanza, sin fe. Porque no conocíamos a Dios hasta que Dios se fue a nuestras vidas y nos restauró y nos levantó. Y hoy, para testimonio de Dios, te voy a decir, cuando el Señor llegó a mi vida, yo tenía un espíritu de muerte que yo no reprendo en esta hora. Y yo no sabía qué hacer. Yo también llegué a tomar como tú. Yo también quería drogarme. Pero bendito el nombre de Jesús, que dice su palabra, que Él no llega antes ni después, llega en el justo momento. Pero ahora, hombre, gloria a Dios, aquí estoy predicando su palabra, porque Él me levantó, porque Él me restauró, porque Él me dio un nuevo corazón, me dio aliento de vida. Yo no necesité ir a psicólogos, hermanos. Joven, señorita, tú que me escuchas. Mi médico es Jesucristo. Él me sanó, Él me restauró, Él me levantó, Él me quitó los vicios. Bendito el nombre de Jesús. Él te restaura, Él te levanta, Él te quita todo vicio. Pero si tú le permites que obra en tu vida, pero si tú le permites que entre en tu corazón y dejes que Él empiece a restaurar, que Él te empiece a levantar, porque Él también restaura matrimonios, Él te levanta de las drogas, del alcoholismo, Él hace muchas cosas, hermanos. Joven, señorita, tú que me escuchas, no te hundas en el vicio, las drogas y el alcoholismo, porque Él no te va a dar nada bueno. El enemigo es lo que quiere, porque Él vino a hurtar, a matar y a destruir el alma, el cuerpo, pero menos el alma. El alma le pertenece a Cristo Jesús. Hoy tú decides a dónde va en tu alma. Hoy tienes una decisión, porque la